¿Cómo así que hay? ¿De dónde sacamos esa palabra del otro evangelio? Bueno, vamos a leerlo en las Escrituras. Está en 2 Corintios 11:4. Dice: porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Vamos a leerlo otra vez. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Cómo la ven? La Biblia, las Escrituras y el apóstol a la iglesia le habla y le advierte claramente que en los últimos días habrán doctrinas extrañas, ¿cierto? Que presentarán a otro Jesús, a otro espíritu y otro evangelio. ¿Sí lo escucharon? Y les dijo en el libro de Hechos 20:31, lo pueden ir buscando, el apóstol les dijo: por 3 años, miren, escúchenme bien, por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Él le estaba recordando que durante 3 años los había estado amonestando con lágrimas a cada uno de ellos. ¿Qué es amonestar? Para que podamos aclararlo. Amonestar es reprender severamente a una persona por un error que ya ha cometido para que no lo vuelva a cometer. Así que el apóstol le estaba diciendo: yo no he cesado durante 3 años de amonestarlos con lágrimas a cada uno de ellos. Usted se imagina al apóstol acercándose a cada uno de sus discípulos y reprendiéndolos porque habían estado aceptando el error, y llorando con cada uno de ellos y diciéndoles con lágrimas: las cosas no son así. Imagínense al apóstol. ¿Y por qué los amonestaba? Vamos a leerlo, el 20:28 de Hechos, sí. ¿Por qué los amonestaba? Por estas razones. Dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. ¿Y cómo la ganó? Con sangre. Porque yo sé que después de mi partida, decía el apóstol, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Miren cómo es de claro. ¿Cuál era el temor del apóstol? Que también era pastor de un rebaño. Su temor eran los falsos maestros que engañaban enseñando otro evangelio. Cuando el apóstol vio a los discípulos recibiendo fácilmente otro Cristo, otro Espíritu y otro evangelio, se conmocionó y vino a ellos y les dijo: yo los quiero celar con el celo de Dios. Quiero que haya celo en su corazón, pues yo los he desposado a ustedes con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Ustedes saben que la iglesia es en las Escrituras nos la muestran como una novia, ¿cierto? Y Cristo es el novio, el esposo. Entonces Pablo está diciendo: los celo con el celo de Dios, porque yo quiero presentarlos a ustedes como la novia
virgen a Dios, a Jesucristo. Pero sigamos leyendo, volvamos por favor a Corintios, ¿cierto? ¿En dónde estuvimos? Corintios, ¿qué? 11:4. Pero nos vamos a devolver un poquitico. Dice, y él empieza, 2 de Corintios 11, empieza a decir, tolérenme un poquitico, tolérenme, porque les empezaba a hablar más durito, ¿cierto? ¿Ustedes se imaginan al apóstol Pablo hablando durito? Bueno, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. ¿Quién es ese esposo? Cristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahí lo dice ahora sí. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Cuál era el temor del apóstol? Su temor no era ir a pelear con alguien por las ovejas y que dijeran, no, estas ovejas son mías, no son mías, no. Ese no era el temor, sino que alguien debía desviar a sus discípulos de la verdadera devoción a Jesús. Su verdadero temor es que alguien corrompiera la doctrina y quisiera enseñársela a sus discípulos. Su verdadero temor era que le robaran el fundamento escritural a los discípulos. Ese era el temor del apóstol. La misión del apóstol era una, la visión de Pablo era una, y era una para con sus discípulos. ¿Cuál era la misión? Él tenía una meta, que sus discípulos pasaran la prueba. La Biblia lo enseña. Oren para ser tenidos por dignos de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Él tenía una meta, que en el día en el que los hombres presentarán cuentas a Dios, cada uno de sus discípulos, cuando se parara frente al Señor, escuchara estas palabras, escuchara su nombre y escuchara que le decía, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál era la meta del apóstol? Que cada uno de sus discípulos, cuando estuviera cara a cara con Dios, escuchara esto, su nombre primero, José Joaquín, frente al Señor, solo él y Dios, ¿cierto? Con los libros abiertos, los libros que cuentan todos nuestros secretos, y con el libro de la vida, y que dijera, en el caso de José Joaquín, buen siervo y fiel, entra en el gozo del Señor. Amén. ¿Cierto? David, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Jimmy, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Oscar, buen siervo y fiel, entra en el gozo del Señor. Amén. Así cada uno. Cristina, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo del Señor. Esa era su meta. Escuchar el nombre de sus discípulos y tras el nombre esas palabras, bien hecho. Bien hecho porque peleaste la buena batalla. Bien porque acabaste la carrera. Bien porque guardaste la fe. Entra en el gozo del Señor. Esa es la meta de un líder. Que en el día final cada hombre pueda entrar al reino de los cielos. Esa debe ser la meta de un pastor. La meta de un pastor no es enseñarle a los discípulos a buscar la gloria en esta tierra, sino a buscar la gloria que Dios prometió para nosotros en el cielo. Amén. Amén. Así que Pablo era claro.
y su predicación era Cristo. Si Pablo hoy estuviera predicando en esta tierra, estaría predicando aún con lágrimas en los ojos y diciendo: cuidado a la iglesia, cuidado que nadie te robe tu devoción por Jesús, que nadie te robe tu fe en Jesús. Estarían diciéndote: no recibas doctrinas falsas, y te estarían diciendo: no quites la mirada de las Escrituras, no quites la mirada de la verdad. No recibas a los que te presentan otro evangelio, a los que te quieren dar otro espíritu otro Cristo. Pablo dijo: ustedes son muy abiertos, muy dispuestos a escuchar algo nuevo, ansiosos de escuchar, y decía superapóstoles. Ese evangelio que esos superapóstoles falsos enseñan, decía Pablo, ese evangelio es anatema, ese evangelio está maldito, ese evangelio no es verdad. Y si el evangelio que se le predica no está en línea con el evangelio de las Escrituras, no lo reciban. Si ese evangelio no está en línea con lo que Pablo enseñaba, no lo reciban. Es un asunto serio. Él les recomendó: ese evangelio que no sale de las Escrituras es mortal, no se dejen atrapar por él, no lo soporten, no lo coloquen como fundamento. Toda mentira que hayan recibido, sáquenlas de su vida. Pablo dijo: si un ángel aparece, si un ángel del cielo aparece y te dice que ese mensaje que te va a dar es de Dios, ¿cierto?, tú tienes que examinar si está a la luz de las Escrituras. Porque si no está a la luz de las Escrituras, no lo recibas, no puedes recibirlo, porque es falso, porque está maldecido. Mira lo que dice la Biblia: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también de alguna manera sean extraviados. Ahí está 2 Corintios 11:3. Léalo por favor. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? A Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El falso evangelio que Satanás enseñó a Eva lo sigue usando hoy día. Recuerden muy bien lo que Satanás le dijo a Eva, la serpiente. Se acercó y le dijo: con que Dios te ha dicho, ¿cierto? Lo primero, puso dudas sobre la palabra de Dios. Y después le dijo: ¿sabe Dios que no morirás? Le dijo a Eva, cuando a Dios le acababa de decir: si comes, ciertamente ¿qué? Morirás. Y dice la serpiente: ciertamente, ¿sabe Dios, perdón? Que no morirás, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Así que, ¿qué promete el diablo o la serpiente al que engaña? Seremos como Dios. No creas en la palabra de Dios, es falsa, ¿cierto? No creas. Dios te miente. Dios está diciendo que es triste, ¿cierto? Y Eva decidió creer a la serpiente. ¿Qué prometió la serpiente a Eva? Seréis como dioses. Bueno, dígame, hay hombres y mujeres que aún se portan como si ellos fueran el Dios de su vida. ¿Lo saben? El enemigo cegó el entendimiento de los hombres, los distrae con las cosas que se ven, con la vanagloria de la vida, y le dice: tranquilo, Dios te ama, vive tu vida como si fueras Dios, toma tus decisiones. Lo que Dios va a hacer contigo es ayudarte en todo, no importa cómo lo hagas, porque Dios te necesita, ¿cierto? Y entonces te presenta un evangelio centrado en ti, no en Él. Te muestran que Dios está en este lugar para hacer tu voluntad.
Y no que tú y yo estamos en este lugar para hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Y qué dice el diablo después de esto? No morirán. Hagan lo que quieran. No morirán. Tranquilos. Un Dios como tú no puede morir. Esa es solo una parte del otro evangelio. Ya que el evangelio de Jesucristo, el evangelio que predicaron los apóstoles, el evangelio de Hechos, el evangelio predicado en las Escrituras, es un evangelio, el evangelio de Jesucristo, que produce temor de Dios. ¿Qué produce el evangelio? No comodidad de cómo eres. Que eres un hombre gritón, un hombre manipulador, iracundo, explosivo, que humilla a su esposa. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Ese no es el evangelio que se predica en las Escrituras. ¿Usted cree que es un cristiano aquel que le dice a su esposa: usted me conoció así, siempre? Recuerde que lo primero que le di no fue un beso, sino una cachetada. Usted me conoció así, áspero, ¿cierto? Perdónenme, pero se supone que usted murió y nació de nuevo. Si usted dice que su esposa lo conoció así, que usted es así, entonces eso quiere decir que así usted no entra así al reino de los cielos. Así usted está, ¿cómo se diría? Mal. Mal. Príncipe no puede con ese genio ayune. No puede dejar de gritar ayune. No puede dejar de maltratar, decir malas palabras a su esposa, a sus hijos. Ayune. Y ayune hasta que muera el mal genio o hasta que usted Se muera de hambre. Mira, es tan impresionante que el Señor te dice: si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque es mejor que entres al cielo manco que vayas al infierno con tus dos manos. Es tan serio como eso. ¿Cuál cristianismo vivimos cuando somos los mismos? Es falso. Somos religiosos entonces, falsos creyentes, falsificados. Yo no puedo decirme y llamarme creyente si no hay un cambio evidente en mi vida, si no hay temor de Dios en mi vida. Y el evangelio verdadero produce temor de Dios y nos incomoda como la persona que somos. El evangelio incomoda a la gente. Mucha gente dice: ay, voy a la iglesia, me siento tan bien, siento paz. No. Pero si tú vas a las Escrituras, el Señor Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos: tienen que morir, mueran a la forma en la que hacen las cosas, mueran al porqué, a la razón, porque es una razón equivocada con las que están haciendo las cosas. Mueran. Le estaba diciendo: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y la cruz no es como la que usted y yo conocemos, pulidita, bonita, ¿cierto? ¿Usted se imagina la cruz en la que Jesús fue llevado? Era una cruz áspera. Escúcheme, recuerden, la cruz era un símbolo de muerte. Murieron cientos de miles de personas en la cruz. Era un símbolo de muerte, no un asunto decorativo. No era decoración, no es como esa cruz pulidita, de oro, de madera, pulidita, que usted va: tan bonita esa cruz en la que murió el Señor. Dan hasta ganas de subirse a una cruz así. De morir así. Dan ganas de morir así. Si nosotros viéramos esa cruz era un instrumento de muerte, de dolor, de tortura. Qué maldición. Era terrible. ¿Qué produce el evangelio? Lo dice en Proverbios 16:6. El temor de Jehová, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Qué produce el evangelio? Que los hombres ¿qué?
se aparten del mal. Porque el terror entra a su corazón y dice: yo no quiero caer en manos de un Dios vengador como es el Dios de las Escrituras. Un Dios que dará el pago a cada hombre según sus obras. Y entra terror. ¿Qué produce el Evangelio de Jesucristo? Produce el temor de Dios, produce odio al pecado, produce santidad, arrepentimiento, nos humilla a los pies de la cruz. Eso produce el verdadero Evangelio. ¿Cuál es el otro Evangelio? Porque el apóstol decía: os predican otro Cristo, otro Espíritu y otro Evangelio. ¿Cuál es el otro Evangelio? Pues el otro Evangelio es el Evangelio mezclado. El Evangelio que se mezcla con psicología para manipular a los hombres. El Evangelio de la prosperidad, donde te venden los dones, los milagros. Y te los quieren vender como si ellos tuvieran la franquicia del poder y del milagro. Ese es el otro evangelio, un evangelio mezclado con un humanismo, un evangelio que se apoya en las visiones de un hombre, pero no se encuentra en las Escrituras. Un evangelio místico, con nuevas revelaciones no escriturales, que se apoyan en los números. Uy, ese man debe estar hablando la verdad, porque mire a todos esos que le siguen. Ese es un evangelio de números, donde el hombre es adorado. Ese es el otro evangelio, donde el hombre, ese hombre que se viste de blanco y se para allá, es adorado, seguido y visto como el que tiene el poder, el gobierno y el dominio. Ese es el otro evangelio, en el que el hombre no es siervo, sino señor. En el que el hombre es visto y temido y amado como si fuera Dios. En el que el hombre es llamado Padre. Y el Señor mismo le dijo: a nadie llaméis Padre. A nadie llaméis Padre. Porque solo uno es vuestro Padre. ¿Cuál? Que está en los cielos. Que está en los cielos. El otro evangelio se mezcla con otras religiones, acepta y se reconcilia con aquellos que practican idolatría. Y nuestro Dios es un Dios celoso, que dice que nada tiene que ver Cristo con el diablo. El evangelio no lo podemos mezclar, no lo podemos negociar, no podemos juntarlo con otras creencias. Eso se viene a llamar sincretismo, que toman en la religión, toman un poquito de esa religión y otro poquito de esa y otro poquito de aquella y otro poquito, y convierten esa religión, ¿cierto? O ese supuesto cristianismo, lo convierten en un Frankenstein doctrinal, ¿cierto? ¿Usted sabe qué hizo Frankenstein con su creador? Lo mató. Lo mató. Ese es un evangelio que mata y que lleva al infierno, un evangelio falso. Mira, no podemos reconciliarnos con los que practican la idolatría. Debemos llevarlos a la palabra. Y la palabra dice, es tan impresionante, que la palabra es clara, concreta, concisa. Usted lo encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis, diciendo: no hagan ídolos, no se postren ante ellos, no los adoren, porque yo soy Dios fuerte y celoso. ¿Me entienden? Y la gente sigue con su excusa. La Biblia dice: tienen ojos y no ven, boca y no hablan, manos y no palpan, pero igual a ellos son aquellos que los hacen y los que confían en ellos. No podemos mezclarnos, no podemos. ¿Saben? El otro evangelio, él te dice: tú no eres culpable de tus pecados, es que se te metió el diablo. Entonces necesitas una liberación. Y entonces tienen a aquel que acabó de fallarle a su esposa, ¿cierto? Y le dice: no fue tu culpa. No fue tu culpa que hubieras tenido malos pensamientos con tu vecinita. ¿Recuerdan la vecinita? La vecinita tiene antojos. Y entonces tuvo ese mal pensamiento con la vecinita. Esa vecinita, esa canción la sacaron de Proverbios, ¿qué? De Proverbios 6. La vecinita tiene antojos, ¿cierto? Y entonces él dijo: ay, esa vecinita está ungida.
Entonces ese día se bañó como nunca se había bañado, ¿cierto? Y se compró la ropita, se puso la ropita que le había comprado su esposita, ¿cierto? Bien lindo. Y se echó el perfume que le dio su esposita y se fue diciéndole mentiras a su esposita y se fue con la vecinita, ¿cierto? Y se fue a un hotelucho y se gastó la plata con la que sostiene a su esposa y a sus hijos. Y va y la embarra hasta que no puede más. Y se le haya avergonzado, que nadie me vea, y ya esto quedó en secreto, ¿cierto? Y entonces va a la iglesia y en la iglesia le dicen: no fue tu culpa. No fue tu culpa que lo planearas así. No fue tu culpa que te bañaras así. No fue tu culpa de que lo hicieras así. De que te gastaras ese dinero así. Fue culpa del diablo. El diablo se te metió. Así que vamos allí atrás y yo le hago liberación. Y saquémosle a ese diablo cochino que me hizo caer este primoroso, ¿cierto? ¿Qué pasa? Díganme ustedes. ¿Qué pasa? Este hombre no se va a sentir responsable de lo que hizo. ¿La culpa de quién va a ser? Del diablo. Claro. Y entonces él no va a ir a la cruz a decir: Señor, tengo temor y temblor porque tu palabra dice que tú juzgarás a los adúlteros y a los fornicarios y que los enviarás al infierno si no se arrepienten y si no son correctos con su familia y con su esposa. Y que tú me ayudarás a vivir en santidad y que sí se puede ser fiel a la esposa, ¿cierto? Y entonces no se va a arrepentir con temor y temblor diciendo: Señor, perdóname, sálvame y no me dejes caer. No me dejes caer. Y se arrepiente de verdad. Pero mientras desde el púlpito se le diga a la gente lo que quiere oír, la culpa no es tuya, la culpa es de tu baja autoestima. Es que tú tienes baja autoestima, por eso tienes tantos novios. Necesitas tanto amor porque es que tienes tanta baja autoestima. Yo te voy a ayudar para que recuperes tu autoestima, ¿cierto? Y te dicen: no, pero la culpa no es tuya, es de tu autoestima y de tu corazón herido, porque es que te han herido tanto. Tú necesitas sanidad interior. Mientras no recibas sanidad interior vas a seguir fallándole. Entonces no permite que esa persona realmente se arrepienta. Entonces no le predica la verdad y no le dice: usted le está fallando al Señor no porque tiene baja autoestima, sino porque se hace ¿cómo es la palabra? La zunga, ¿cierto? No se haga la zunga. Responda delante de Dios: usted hizo lo que hizo con conocimiento de causa. Eso no tiene sentido. Por favor. La gente se dice mentiras si quieren creerla. Ustedes vieron ese video de ese desafortunado llamado pastor que es que abusaba de sus y esas señoras, perdónenme, ¿no? Ya tenía 50 años. Yo sé que es jovencita. Y sale con 50 años diciendo: él me engañó, me sentí violada. Ay, por favor. Eso es una falacia, es una mentirota. Se apoyan en sus debilidades para hacer lo que hacen y le echan la culpa a otra cosa. Es que mi madre me rechazó en el vientre. Es que mi abuela, mi bisabuela, mejor dicho, mi cuarta, quinta generación atrás, ella me había prometido a un santo. Y me hizo yo soy así por causa de mi abuela y mi abuelo que era un tomador y mi padre que era un tomador, y ellos ya murieron echándole la culpa a los huesos de su abuelo de las cosas que usted hace. Nosotros tenemos que hacernos responsables. El otro evangelio no lo lleva al temor de Dios. El otro evangelio te presenta a un justo, a Jesús muriendo en la cruz. No, el otro evangelio no te presenta a ese Jesús
ahí te presentan a un Cristo falsificado, a un Cristo que es solo bueno contigo. Bueno, Él está como Papá Noel para darte lo que pidas, pero el verdadero evangelio te presenta al justo, a un hombre justo, muriendo en tu lugar en la cruz y llevando tu injusticia en la cruz. Ahora, si el evangelio impide que nos arrepintamos, entonces ¿cuál evangelio es? El evangelio verdadero nos llama a vivir una vida santa. 2 de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Apártese de qué? De iniquidad. El verdadero evangelio no te dice: ay, tú eres nuevo, tú puedes pecar los primeros 3 meses, ¿cierto? Y puedes irle menguando al pecado los siguientes 6, ¿sí? Y vas suavecito los primeros 3 años, con cuidado, vas pecando así, lo vas soltando con cuidado, y vas, y tú te juegas fútbol y después le sacas el fuego. No. El verdadero evangelio te lleva a un arrepentimiento genuino, verdadero, desde el momento en que naces de nuevo. Amén. Amén. ¿Claro hasta ahí? Ahora, ¿cuál es el verdadero evangelio? Les digo todo esto para traerlos hasta aquí. Hay un verdadero evangelio, y el verdadero evangelio es aquel donde Jesucristo es el personaje principal. Él es el personaje principal de las Escrituras. El evangelio se trata de Jesús, no del hombre. ¿Cuántos lo saben? Amén. El evangelio se trata de la cruz, no de tu pecado. ¿Cuántos lo saben? Amén. El evangelio se trata de la sangre que Jesús derramó, no de tu maldad. El evangelio se trata de la muerte de Jesús, no de tu muerte por el pecado. El evangelio no se trata de sacar al hombre del mundo, sino de sacar a Cristo del cielo para salvarnos. El evangelio verdadero no se trata de hombres perdidos, sino de un Salvador. ¿De qué se trata el verdadero evangelio? Un Salvador. Un Salvador. El evangelio verdadero no se centra en los problemas del hombre, en el hombre, se centra en el Salvador. Y aquí tengo que decirte, Él es la respuesta, hermano, que usted busca. Amén. Es la respuesta. Por eso tú tienes que asegurarte que en tus hijos Cristo se ha formado. Que Cristo sea el centro de tu matrimonio, que Cristo sea el centro de tu vida financiera, espiritual, que Cristo esté presente verdaderamente en tu vida, que tú digas: soy un creyente, soy un cristiano porque vivo a Cristo, porque Cristo vive en mí. Amén. ¿Me hago entender? Ahora, ya vimos a Cristo como el personaje central en las Escrituras. Lo vimos a Cristo en Génesis, en Éxodo, en Levíticos, en Deuteronomio, en Job, en Salmos, en Proverbios, en Ezequiel, en Oseas. Lo vimos. Yo estoy seguro, lo prediqué aquí en las 2 reuniones. Jesús en cada libro de las Escrituras. Ahí está. Y ahora tú y yo debemos entender una cosa. De esto se trata. Vivimos en Cristo porque estamos en Cristo. Y porque tú y yo aprendimos a encontrar a Jesús en las Escrituras. Mira, te voy a hacer la pregunta. ¿Ya encontraste a Jesús? Porque esto se trata de Jesús, no se trata del pastor. El pastor, el Señor lo puede mover y decirle: hijito, lo necesito en Panamá. Y poner aquí de la iglesia a otro. ¿A quién? Aquel que quiera, o aquel que Dios llame. Que Dios llame. ¿A quién? Que Dios llame. Esto, alguien podría decir: ah, esa fue la carrera que él eligió. No, hermano, yo no sé a qué clase el Señor me puso aquí. Porque como le decía hoy a alguien, la Biblia es clara y no me da oportunidad para exaltarme. Él dijo: de lo vil y menospreciado escogió Dios. Para alcanzar a los santos. Así que este lugar es un lugar donde otros se debe parar a predicar a Jesucristo y a predicar la palabra. El evangelio no se trata del hombre que predica, se trata del hombre predicado, de Jesucristo. Amén. Se trata de las Escrituras.
Y tú debes encontrar a Jesús. Si tú no encuentras a Jesús, sino como un personaje de la historia que no trasciende en tu vida y que no te cambia y no te ayuda a tener un antes y después, no has encontrado a Jesús. Aún lo estás haciendo en tus propias fuerzas, porque sabes que es bueno, me siento en paz, tengo tranquilidad, recibo cosas buenas, sé que puedo orar y bueno, y como que me siento protegido. Pero resulta que el Evangelio es mucho más que eso. Tú debes encontrar a Jesús. Tú debes encontrar a Jesús en las Escrituras eligiéndote. Tú debes encontrar a Jesús en las Escrituras justificándote. Tú debes encontrar a Jesús en las Escrituras sustituyéndote en la cruz. Debes encontrar a Jesús en las Escrituras siendo la propiciación por tus pecados. Tú debes encontrar a Cristo haciendo expiación por tus pecados. Cristo está en las Escrituras regenerándote, dándote un nuevo corazón. Tú debes encontrar en las Escrituras a Jesús redimiéndote. Y debes ver que Jesús en las Escrituras te santifica. En las Escrituras se dice que Jesús te va a dar un nuevo nacimiento. Tú debes encontrar en las Escrituras a Jesús resucitándote, dándote vida, adoptándote, reconciliándote con el Padre y salvándote. Ahí está Jesús haciendo eso por ti. Amén. ¿Sí lo sabes? Para eso vamos a las Escrituras. Las Escrituras no son el horóscopo. Ay, no, ¿qué me va a pasar hoy? Y Judas se ahorcó. Uy, no. Y buscando al Señor en las Escrituras, no, usted debe ser responsable, porque es serio. La Biblia dice que esto que usted vive en esta tierra es como la sombra que pasa, como un suspiro, pero a donde usted va es eterno. Hermano, yo sé que para nosotros es muy difícil, porque los ojos ven la vanagloria de esta vida, y para nosotros es más fácil poner los ojos en las cosas que se ven, pero las Escrituras nos llaman a poner los ojos en las cosas que no se ven, porque las que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas, y nosotros debemos apuntarle a esa eternidad, porque allá va a estar el Señor Jesucristo. Amén. Por eso queremos ir al cielo, porque allá está el Salvador. Ahora debemos encontrar a Jesús en el centro de las Escrituras. Necesitamos encontrar este Salvador, Cristo. Ahora, si yo encuentro a Jesús en las Escrituras, voy a poder vivirlo. Mira, todos ustedes yo los conozco, la gran mayoría, ¿no? Y hemos hablado y tenemos debilidades, ¿cierto? Debilidades en el carácter. No somos perfectos, ¿cierto? No somos perfectos. ¿Cuántos aquí hay perfectos? No somos perfectos. No somos perfectos. Pero sí somos redimidos por Cristo. Amén. No es lo que hacemos para Dios, es lo que Él hizo por nosotros. Y necesitamos encontrar a Cristo realmente. Si usted no se siente redimido por Cristo, salvado por Él, es porque de pronto no ha pasado aún. Hay algo que pasa. Jesús realmente es la piedra en el camino, pero no una piedrecita que se mete en nuestros pies para que caminemos cojos. Es que encontré a Jesús. Me hace como cosquillas, ¿cierto? No, Jesús es una piedra gigante con la que no podemos seguir adelante en nuestra vida. Es la piedra que nos cambia la ruta completamente, nos da esperanza, la situación que vivamos nos arranca de ahí. Y si éramos amantes del pecado, nos arranca de ahí. ¿Cómo? Pues Él es Dios. Y si estábamos sufriendo, nos arranca de ese sufrimiento. Y si estábamos enfermos, viene y nos sana. Y si era algo que llevábamos en el corazón atravesado, odio, resentimiento,
sufrimiento, amargura, tristeza. Él lo saca, Él es Dios, pero Él impide por todos los medios que sigamos viviendo esa vida miserable y sola que vivíamos, porque Él se atraviesa en nuestro camino. Él es el Salvador. Y nuestra meta es encontrar a Jesús en los sermones que escuchamos. Yo puedo hoy hablarles de liderazgo y hablo a Nehemías, y miren Nehemías, qué chacho tan espectacular, hizo esto y aquello y lo otro. Vayan, ustedes arreglen esa puerta, y los de atrás aquella puerta, y ustedes la puerta, y ustedes la otra puerta, y ustedes la otra, y tales. Tremendo líder Nehemías. Pero si Cristo no está en ese sermón no es cristiano, es un sermón de liderazgo. Y así pasa con cualquier cosa que podamos escuchar. Usted puede escuchar del éxito, de lo que Dios puede hacer con su vida. Éxito, ¿cierto? Por aquí desde este día voy a orar para que todos seamos gomelos ahora. Necesito gomelo, ¿cierto? Pero si Jesús no es gomelo, no nos interesa. Hermanos, nosotros podríamos hablar de motivación, de autoestima, de crecimiento y de otras. Y de hecho, quizás lo hablemos, pero desde el punto cristocéntrico. Debemos encontrar a Jesús. Si Cristo no está en esta enseñanza no es cristiana. Mira, si yo predico de un Dios santo, si yo predico de su grandeza, y Cristo no está en esa predicación donde tú hablas de Dios, Dios grande, Dios fuerte, Dios poderoso, aquí podrían haber varios de varias religiones, de la que usted se le imagine, estar aquí. Y usted habla de un Dios bueno, de un Dios santo, de un Dios glorioso, ¿cierto? Ellos que creen en sus dioses van a decir, uy, chévere esa predicación, me gustó, me llegó, habló de Dios, Dios estaba ahí. Y para nadie será incómoda esa predicación. Pero si tú hablas de Dios hecho carne, Jesús, que comparte la eternidad con el Padre siendo Dios, y viene en los brazos del Espíritu Santo, las manos del Espíritu Santo, al vientre de María Virgen, y nace como una obra milagrosa de Dios, y vive una vida santa, y nos enseña la palabra de Dios, y muere en la cruz por nuestros pecados, y resucita, y toma tu lugar en la cruz, y Dios le imputa nuestros pecados a Él, y a nosotros su justicia. Entonces los que creen en otras religiones se van a levantar cuando yo prediqué de Jesús, y van a decirme blasfemo, y van a decirme dura palabra es esta, no la puedo soportar. Porque la gran diferencia es que en las Escrituras está Cristo, y en la predicación que salva debe estar Cristo, y Cristo debe ser el de la supremacía en la predicación, el primero. La meta del Padre cuando envió a Jesucristo, Él dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y dijo del Espíritu Santo, Él me glorificará. Y usted encuentra en las Escrituras como misión glorificar a Cristo. Así que ¿cuál es la misión del creyente? Glorificar a Cristo en toda su vida, en toda su vida. Y por eso Cristo debe ser predicado, porque Él es el que salva. Él es el Salvador. Y en esto se diferencia de cualquier otra religión. Es que aquí está el Salvador Jesucristo, muriendo y tomando tu lugar en la cruz para darnos su justicia y meternos al cielo por el Espíritu Santo. No hay religión que tenga esto, al Salvador, al Espíritu Santo. Esto no es religión, hermano. Si tú no encuentras a Jesús, que es el Salvador, estás perdido. Si Jesús no te encuentra, estás perdido. Cristo es la piedra angular rechazada. Nuestra predicación es Jesús. Y hasta que Cristo sea formado en nosotros, no podemos dejar de predicarlo. Escuche, una predicación sin Cristo no es una predicación cristiana. Una predicación sin Cristo no es una predicación cristiana. No lo es. Tampoco lo es una canción
Usted puede decir, ay, es que él es cristiano y cantó esa canción, pero si Cristo no está en esa canción no es cristiana. Yo no me imagino a mi cuñada diciéndome, bueno, Jess, es que voy a hacer un almuerzo cristiano, voy a hacer una comida cristiana, te invito. ¿Podrá hacer eso? No, es cristiano aquello en lo que Cristo está presente, donde Cristo es enseñado y glorificado. ¿En dónde es? En el sermón, en las canciones, en la consejería. Cuando yo le predico a una pareja que viene a mí con problemas, con diferencias, con situaciones de entendimiento y de comunicación, lo que les digo es, necesitas que Cristo sea el centro de tu matrimonio. Si viene un muchacho, una muchacha con problemas de droga, de alcohol, de vicios, lo remito a Cristo y le digo, lo que necesitas es un Salvador. Si necesitas un consejo sobre un problema financiero, lo que te voy a decir, tú necesitas al Salvador en tu vida, necesitas a Cristo, porque Cristo es la respuesta que cada persona necesita en cada situación de su vida. Estás enfermo, necesitas a Jesús. Eres un pecador, necesitas a Jesús. Estás perdido, necesitas a Jesús. Estás confundido, estás triste, estás solo, estás abrumado. ¿Cómo estás? Necesitas a Jesús. Jesús es la respuesta que tú necesitas y que el mundo entero necesita. Amén. Ahora, quiero que si nosotros hablamos sobre Jesús y lo tenemos claro, vamos a ser creyentes verdaderos. El pastor Spurgeon lo explicó así. Dice, un sermón sin Cristo es como pan sin harina. Un sermón sin Cristo, como pan sin harina. Dígaselo a alguien, por favor. Jesús no es solamente un profeta, Jesús no solamente es un gran hombre que se levantó, Jesús es Dios hecho carne. Él salió del seno trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Dios lo enseñó, las Escrituras lo enseñan y todas las Escrituras hablan de Jesús como Dios, ¿cierto? La Biblia dice que Él hizo el universo, que Él fue el creador, que Él es el verbo, que Él es la palabra, que Él es Dios. Ahora, dice el pastor Spurgeon, dijo así, que no hay Cristo en su sermón, es la pregunta, que no hay Cristo en su sermón, pues váyase a su casa y no predique más hasta que tenga algo que valga la pena predicar. ¿Y a quién vale la pena predicar? A Cristo. A Cristo. Así que si nuestra vida, toda ella, y los libros que leemos, y la música que escuchamos, y los consejos que damos, y los estudios que hacemos, si Cristo no está allí crucificado, entonces no estamos buscando a Cristo, entonces no estamos en Cristo. Entonces, ¿por qué decimos que somos cristianos? El cristiano es aquel que puede decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es que el cristianismo es morir. Jesús murió en la cruz por nosotros. Ahora la Biblia lo enseña, debemos morir por aquel que murió por nosotros. ¿Por qué? Bueno, la Biblia lo dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, la salvará. La salvará. Estamos aquí para salvar nuestra vida, creyendo y confiando en el Salvador. Mientras lo sigamos haciendo en nuestras fuerzas, desconfiando de todo, desconfiamos del predicador, desconfiamos de la Biblia, desconfiamos de la estructura, desconfiamos de todo, decimos, a ver, yo cojo algunas cosas. Porque mucho de lo que aquí se dice es suyo. Pues yo le digo, tome nota de lo que aquí se dice y vaya a las Escrituras, estudie y haga como los de Berea. ¿Cómo hacían los de Berea? Iban y cantaban de día y de noche. ¿Iban y qué? Si lo que les habían enseñado era verdad. No podemos comer entero, hermanos. No podemos tragar entero. No es así como el Señor nos mandó. Digo, debemos tener un criterio verdadero.
Debemos tener un criterio verdadero, y ese criterio nos lo dan las Escrituras. Ahora, si nuestra vida no está centrada en Cristo, mire lo que dice el libro de Corintios, 1 Corintios, ya vamos a terminar. 1 Corintios 1:2. ¿Qué dice el apóstol? Primera de Corintios 2:1. ¿Está bien? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Mire lo que decía el apóstol. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuál era la meta del apóstol? Conocer a Cristo. ¿Y a Cristo cómo? Crucificado. Esa era la meta. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero si hablamos de Cristo todo el domingo, ¿no se nos parecerían todos los sermones? ¿No se nos parecerían? No. Pero les voy a decir lo que dicen las Escrituras de Cristo. Solamente les voy a mencionar 5 cositas de las que podríamos hablar, que la Biblia nos dice de Cristo. Y apoyadas en esas cositas, en esas 5, podemos sacar 10,000 razones para predicar a Cristo. Cristo, dice la Biblia, es el alfa y el omega, el principio y el fin, el verbo que formó el universo, que es Dios, que dejó la gloria del cielo para venir a un pesebre, vivir una vida santa y mostrarnos el camino al Padre. Jesús vino para darnos la palabra del Padre y morir en la cruz para reconciliarnos con el Padre. Si predicamos que Jesús dejó la corona del Rey del cielo, ¿cierto? Y se hizo siervo para llegar hasta la cruz y salvar a muchos. Es otra forma en la que podemos predicar a Cristo, pero también podemos decir y recordar a Jesús, que es la gloria del Dios invisible, en quien habita y habitó la plenitud y la deidad entre los hombres, y los hombres que estuvieron dijeron, y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Pero también podemos decir de Jesús, a ese Jesús de la cruz lo despreciamos, como lo dice Isaías 53, y lo rechazamos, pero todo por amor a nosotros mismos. Pero Él tomó la cruz puesta delante de Él. ¿Y qué hizo con esa cruz? La llevó hasta el Calvario, hasta arriba, y allí pagó por nuestros pecados. Quizás nosotros hemos minimizado el Evangelio, y es un error que se comete. No podemos minimizar el Evangelio verdadero, que nos dice que Jesús fue golpeado, humillado, que cargó nuestros pecados, nuestra enfermedad sobre su cuerpo en la cruz. No podemos, es que sería muy triste que encontráramos al Hijo de Dios muriendo en la cruz por nosotros y encontráramos 1,000 razones para predicar, 10,000 razones para predicar, y una de esas no fuera la cruz cada 8 días. Y una de esas razones no sea la cruz para vivirla cada día. Si decimos que Jesús fue el sustituto, tomando el vaso de la ira de Dios, ustedes saben que Jesús tomó el vaso de la ira de Dios. ¿Y qué nos dio a beber a nosotros? Jesús, ¿qué nos dio a beber? Agua viva, salvación. Pero Él bebió la ira de Dios por nosotros. También tenemos que decir que Jesús resucitó, que se sentó a la diestra del Padre, que Dios le dio dominio, poder y autoridad, y que puso todas las cosas debajo de sus pies. Jesús es el Cordero que fue inmolado. Jesús es el Salvador. Él es digno de recibir poder, riquezas, gloria, fortaleza, honor, alabanza. Él es el quien dijo que volvería para reinar. Y a Él lo estamos esperando. Amén. Y la Biblia dice, cuando toda lengua lo ve, todo ojo lo verá, y toda ¿qué? Lengua confesará que Jesús es el Señor. Todos los veremos. Y una cosa le quiero decir a usted que está en este lugar: usted va a ver al Señor cara a cara. Amén. Usted lo va a ver a los ojos al Señor. Usted se va a encontrar con el Señor.
Y una cosa es clara, hermano, usted estará parado de frente al Salvador para rendir cuentas. ¿En quién va a poner su confianza en esta tierra? ¿En lo que usted puede hacer para salvarse o en lo que Dios puede hacer para salvarlo a usted? En lo que Dios puede hacer para salvarse. Así es. Este es el verdadero evangelio, el que nace de las Escrituras, el que exalta a Cristo, no al hombre. No seamos pan sin harina. Cristo debe ser predicado, porque el cristianismo sin Cristo no existe. Porque la gente aprendió café descafeinado, ¿cierto? Leche deslactosada. Sí, lo han visto. Y bueno, ¿quién más? ¿Quién sabe qué más cosas? Vea usted, de 50. Asimismo, hay un evangelio sin Jesús. Cristianos sin Cristo, cristianos sin arrepentimiento, cristianos sin cruz, cristianos sin haber muerto en aquella cruz. Cristianos, eso no son cristianos. El cristiano es aquel que muere, aquel que vive las Escrituras, aquel que ha recibido la obra regeneradora del Espíritu Santo en su vida. Así dicen las Escrituras: el que tiene el Hijo tiene la vida, y al que no lo tiene, no saben qué decir. Y al que no lo tiene, está perdido, ¿cierto? Vamos a leer otro texto y terminamos con él. Juan 3:18 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amados, no podemos seguir creyendo sin escudriñar las Escrituras, o escuchando sin discernimiento, o tratar de obedecer sin entender. Cristo está en las Escrituras, encuéntrenlo, vívalo. Los necios seguirán amando las tinieblas y se perderán. Pero la Biblia dice, termino con esto, dice: oren para ser tenidos por dignos de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Oren por eso. Amén. Mira, la Biblia dice que la vida es un suspiro. Así vivimos 100 años. Muy pronto, cada uno de nosotros veremos al Señor cara a cara. Muy pronto. Los que estamos aquí. La vida es un suspiro. Y muy pronto. Ya sea porque el Señor nos llame, o sea porque el Señor venga por su iglesia, muy pronto estaremos delante del Señor. Y les voy a recordar una frase que dijo el pastor Adrián Rogers. Dijo así: la segunda venida de Jesús será muy diferente de su primera venida, cuando su gloria estaba velada. La primera vez vino para que lo crucificaran, ahora viene para ser coronado. La primera vez vino en vergüenza, ahora viene otra vez en esplendor. La primera vez vino a ser siervo, ahora viene otra vez a ocupar el trono, a ser rey. Amén. La Biblia dice que todo ojo lo verá, y estoy seguro de que usted lo verá. Amén. Usted lo verá. Así que oremos para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que han de venir, para ser tenidos por dignos de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Digámosle: Señor, yo necesito un Salvador. Tú eres Jesús el Salvador. Tú eres a quien yo necesito. Amén. Amén. Vamos a orar.